Hola chicos, me dirijo a ustedes para poner a disposición suya este material acerca de un algoritmo de ordenación muy popular que se conoce como Quicksort. Este algoritmo realiza la ordenación de elementos en un arreglo de manera bastante eficiente. En clases nosotros habíamos aprendido acerca de otro algoritmo de ordenación que se conocía como método de la burbuja o bubble sort. Y habíamos visto que si bien ese algoritmo era muy sencillo de implementar, tenía la limitación de ser lento desde un punto de vista computacional. El algoritmo Quicksort es uno de los más populares que nosotros podemos conocer y a la vez está basado en una recursión para poder realizar la ordenación de los elementos. Entonces, este material también les va a permitir a ustedes conocer cómo podemos desarrollar una recursividad haciendo uso de arreglos. Muy bien, empecemos entonces por definir el arreglo que queremos ordenar. Este arreglo tiene los elementos 8, 2, 3, 1, 5 y 4. Tal como pueden advertir, este arreglo no está ordenado. Lo primero que tenemos que hacer en el Quicksort es definir un elemento pivote. La idea es generar dos nuevas particiones donde a la izquierda queden los elementos que son menores que el pivote y a la derecha queden los elementos que son mayores. El pivote puede ser cualquiera de los elementos del arreglo. Puede ser, por ejemplo, el primero, el que está al medio o el que está al final. En este caso nosotros vamos a hacer que el último elemento del arreglo sea el pivote, es decir, el 4. Y luego lo que hacemos es generar una nueva partición que tiene solamente los elementos que son menores que el 4, es decir, el pivote. Y en este caso van a ser el 2, el 3 y el 1. Y a la derecha generamos una nueva partición que tiene los elementos que son mayores, en este caso el 8 y el 5. Las dos nuevas particiones que hemos creado en realidad son nuevos arreglos, y sobre ellos tenemos que repetir la recursión de Quicksort, entre tanto se tenga por lo menos dos elementos para ordenar. ¿Por qué es eso, chicos? Porque no tiene sentido que nosotros hagamos la ordenación de arreglos que tienen un solo elemento. Entonces, por esa razón, para poder continuar con la recursión del Quicksort, necesitamos que las particiones tengan por lo menos dos elementos. Muy bien. Entonces a izquierda se genera un nuevo arreglo de los elementos 2, 3 y 1. A derecha se genera un nuevo arreglo de los elementos 8 y 5. Y ahora lo que hacemos es lo mismo. Definimos el pivote a ambos lados. Entonces los pivotes van a ser los últimos elementos de ambos arreglos. En este caso el 1 y el 5. Y luego continuamos con el proceso. Entonces, a izquierda, en esta partición que nosotros hemos definido, los elementos que son mayores tienen que quedar a derecha del 1, y en este caso son el 2 y el 3. En la partición de la derecha, el único elemento, que es el 8, debe quedar a la derecha del 5, que es el pivote. Entonces, por esta parte, hacia la derecha, nosotros ya hemos concluido con la recursión. Porque si ustedes se fijan, la nueva partición que generaríamos sería solamente del 8. Y como les había explicado, nosotros no podemos ordenar un solo elemento. Entonces, aquí es donde estaría terminando la recursión en la parte derecha. Pero a la izquierda se ha generado una nueva partición que tiene el 2 y el 3, entonces ahí nuevamente seguimos el proceso, definimos el pivote y como ya les explicaba,
A izquierda del pivote tiene que estar el elemento menor, que en este caso es el 2, y casualmente ya está en orden. Entonces no hay que hacer nada más. Por lo tanto, este sería el resultado. Entonces, si ustedes observan, muchachos, en este punto nuestro arreglo ya está ordenado, porque podemos apreciar que los elementos figuran de menor a mayor, desde el 1 hasta el 8. Como ya les había indicado en principio, chicos, este algoritmo es muy eficiente. Si nosotros tuviéramos que hacer una comparación o un benchmarking frente al algoritmo de la burbuja que anteriormente habíamos visto en clases, veríamos de que Quicksort es considerablemente más rápido. Muy bien, ahora vamos a pasar a diseñar nuestra recursión con vías a que ésta pueda ser implementada en código fuente. Lo primero que nosotros podemos pensar es que va a ser necesario crear una función llamada Quicksort, cuyo primer parámetro es el arreglo que queremos ordenar. El segundo parámetro va a ser la posición o índice de inicio. Y el último parámetro va a ser la posición o índice de fin. Entonces, acá nosotros podemos apreciar que inicio es la posición inicial de nuestro arreglo, es decir, el primer elemento, y fin es la posición del último elemento, pero a la vez va a ser la del pivote. Como les explicaba con anterioridad, lo primero que tenemos que hacer en la recursión de Quicksort es crear dos particiones. A izquierda los elementos menores que el pivote, a derecha los elementos que son mayores. Como nosotros ya conocemos, cada uno de los elementos en un arreglo, muchachos, siempre va a estar indexado en base al 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que el índice 0 lo tiene el 2, el elemento 2 de nuestro arreglo. El índice 1 lo tiene el 3, el 2 lo tiene el 1, el índice 3 lo tiene el pivote, que es el 4, el índice 4 lo tiene el 8, y el último elemento va a tener el índice 5. Entonces, para el ejemplo que estamos analizando, el valor de la variable inicio va a ser 0. Y el valor de la variable fin va a ser 5, porque esas son las posiciones de inicio y de finalización de nuestro arreglo. Y el índice de nuestro pivote va a ser el 3, porque es ahí donde ha ocurrido nuestra partición. Algo que quiero mencionarles, muchachos, es que para poder particionar el arreglo hay que utilizar otro algoritmo. Por ahora solamente nos vamos a enfocar en la recursividad del Quicksort. En el siguiente video que les voy a proporcionar, ahí es donde voy a explicarles cómo debe realizarse la partición. Entonces, lo que podemos concluir de esto es que un elemento antes del pivote va a tener el índice menos 1, es decir, este de acá. Y un elemento después del pivote va a tener el índice más 1, ¿no? Va a tener índice más 1 como posición. Entonces, de esa manera, en la recursión que nosotros vamos a diseñar, debemos realizar un llamado a Quicksort tomando como posición inicial la variable inicio, porque en realidad a izquierda tenemos los elementos que son menores que el pivote. Entonces este arreglo que está acá empieza en inicio y termina en índice menos 1, es decir, esto de acá, ¿no? Por lo tanto, el tercer parámetro va a ser índice menos 1 porque es ahí donde termina esta porción. Y a derecha podemos observar
que el arreglo que tenemos acá empieza en índice más 1, es decir, esto. Por lo tanto, ese es el segundo parámetro que vamos a tener. Y ese arreglo termina en fin. ¿Ok? Entonces, en la recursión tenemos que hacer dos llamados a quicksort. El primero para la porción izquierda y el segundo para la porción derecha. ¿Y cuáles son los índices? Bueno, el de la izquierda va de inicio hasta índice menos 1. Y el de la derecha va de índice más 1 hasta fin. Es así como tenemos que realizar los llamados de recursión a nuestra función quicksort. Muy bien, acá tenemos entonces nuevamente nuestro arreglo. Y ahora vamos a empezar a desarrollar el pseudocódigo para la implementación del algoritmo quicksort. Debemos recordar que para que la recursión pueda continuar, necesitamos por lo menos dos elementos. Entonces, ¿qué significa eso, chicos? De que la variable inicio siempre tiene que ser menor que la variable fin para que podamos continuar con la recursión. Es decir, esta posición inicio siempre tiene que ser menor que la posición fin. Porque si fuera de otra manera, entonces estaríamos trabajando con un arreglo que tiene un solo elemento y eso no se puede ordenar. Entonces la condición siempre tiene que ser esta de acá. La posición de inicio siempre tiene que ser menor que la posición de fin. De esa manera nos aseguramos que los arreglos que estamos ordenando por lo menos van a tener dos elementos. Entonces, si se cumple esta condición, tenemos que continuar con la recursividad del algoritmo quicksort. Ok, empecemos entonces a desarrollar nuestro pseudocódigo. Definimos la función quicksort, que recibe el arreglo como primer parámetro, y luego los índices de inicio y de fin en las posiciones de nuestra regla. Entonces acá es donde verificamos esta condición que anteriormente les mencionaba. Si se cumple que inicio es menor que fin, lo que tenemos que hacer es primeramente determinar el índice del pivote, ¿no? Y eso lo logramos llamando a una función llamada particionar que nos va a dar este resultado. Luego, en un siguiente video vamos a implementar esta función. Por ahora lo que nosotros tenemos que considerar es que esta función particionar nos va a devolver el índice del pivote, de tal manera que los que están a la izquierda son menores, los que están a la derecha son mayores. Luego, llamamos recursivamente a la función quicksort, tomando como punto de partida el índice inicio, que lo tenemos acá, y como punto de finalización, índice menos 1, ¿no? Es decir, uno antes que la posición del pivote. Luego, realizamos otro llamado recursivo para la porción que está a la derecha, cuyos límites van a ser índice más 1, este que vemos acá, y el fin del arreglo. ¿Sí? Es decir, la porción que queda a la derecha que está comprendida entre índice más 1 y fin. ¿Ok? Entonces, esa es la recursión que nos permite realizar la ordenación por medio del algoritmo quicksort. Siempre que ustedes trabajan en algoritmos recursivos, lo primero que tienen que hacer, muchachos, es identificar cuál es el caso más básico de lo que ustedes quieren desarrollar. Entonces, en el caso de quicksort, la clave está en identificar cómo es que hacemos las particiones a izquierda y a derecha y cuáles son los índices que comprenden cada uno de estos arreglos pequeños. Una vez que nosotros hemos comprendido eso, entonces la recursión
va a desarrollarse por sí misma, casi de manera automática o de manera mágica. Entonces, siempre que nosotros resolvemos un problema de recursión, es muy importante que podamos identificar dos cosas. ¿Cuál es el problema base? Y luego, ¿cuál es la condición que se tiene que cumplir para que la recursión pueda continuar? En el siguiente video, les voy a mostrar la implementación de la función particionar. Para realizar la partición tenemos que utilizar otro algoritmo que asegure que los elementos a izquierda del pivote son menores y los que quedan a derecha son mayores. Espero entonces que este material pueda serles de utilidad y bueno, nos vemos en el próximo video.